Muy buenas. El presente video tiene como objeto pues analizar y ver el paso a paso de la programación de los flaps en un aeromodelo que conste de modos de vuelo. ¿Ok? El primer paso para este efecto vamos a valernos de una maqueta didáctica, ¿ok? Que hace las veces de aeromodelo, donde están básicamente todos los flaps y funciones que encontramos típicamente en un aeromodelo. Para efectos entonces de este video dijimos que yo configuré la distribución de servos de tal modo que en Function Assignment los alerones van a estar comandados por P1, el elevador va a estar comandado por P2, el rudder va a estar comandado por P3, el throttle por P4, y aquí esto es muy importante, en Function Assignment, repito, los flaps, la operación de los flaps no va a tener control. Aquí no le asigno ningún control a los flaps todavía, ¿ok? Eso lo haré más tarde. Muy bien. ¿Qué otra cosa debo mirar? Debo mirar en la página de trims, en Digital Trim. Recordemos que el Digital Trim es los valores que yo doy mediante el trim del radio, ¿ok? Digital, por eso dice digital, que es con el dedo, viene de dedo. Entonces, el Digital Trim será el valor que yo dé, miren ustedes, como ya pasa a 2, a 4, a 6, ok. Obviamente, para estos trims, que son trims de vuelo, digámoslo así, en vuelo yo simplemente trimeo, me interesa que si es en los alerones, se haga en dos alerones, se haga en ambos. Si es en elevador, se haga en ambos. El rudder, pues normalmente para este caso, que es un avión de un solo timón, se haga separado porque está solo. Y los demás elementos no me interesa que tengan, pues no voy a tener injerencia sobre esos trim. ¿Ok? Entonces aquí puedo dejar esto en general, el elevador lo dejo en general, el rudder en separado, y ya está para esta página. Le doy OK. Me voy para los modos de vuelo. Aquí eventualmente yo sí puedo interactuar en las superficies, especialmente en las que son dobles, valga decir, elevadores y flaps, ¿ok? Yo podría eventualmente en esta página, para efectos de graduación, meterme y mediante la rueda hacer movimientos de graduación para lograr colocar bien sea los alerones, bien sea los flaps en la posición deseada. Pero para efectos del video no lo vamos a hacer desde esta página. Vamos a ver cuál es la página en la que se debe hacer esto correctamente. Básicamente aquí también podemos dejar todo en un ámbito global. Después debo fijarme en Servo Setup, invocar los flaps, que es lo que es el motivo de este video, que tanto el flap 1 que está en el canal 6 tenga los subtrims en 0 y los recorridos máximos 100% y 100% en el otro sentido. Lo propio hago para el flap número 2 que está en el canal número 7. Miro que el subtrim esté en 0 y que básicamente los recorridos estén en más 100 y menos 100. ¿Ok? Muy bien. En la maqueta, en el avión voy a cuadrar mecánicamente la neutralidad de superficies al ojo. Entonces voy a fijarme que los alerones estén
debidamente fuselados con la cuerda del perfil de la punta del ala, ¿ok? En una posición muy cercana o prácticamente una posición que yo voy a llamar neutra, ¿ok? Acá, por ejemplo, están en línea, este alerón podría asumir que está en una posición neutra. Lo mismo voy a hacer con el otro alerón. ¿Por qué? Porque estos alerones me van a servir como referencia para la neutralidad de los flaps, en la medida de que yo cuando cuadre el flap lo voy a cuadrar de tal modo que me quede una línea continua en los bordes de fuga, tanto del alerón y del flap. Entonces voy a poder decir que tanto el flap como el alerón se encuentran en una posición neutra. ¿Cómo hago esto? Únicamente por los medios mecánicos que son los horn o los turnbuckle o lo que tengan, ¿ok? Entonces, sencillamente libero, si este alerón, perdón, hubiera estado más levantado, me toca liberar el brazo, darle correr el push rod para un lado u otro hasta que el alerón quede completamente centrado y ya aprieto otra vez el prisionero. ¿Ok? Lo mismo hago para el otro alerón. Una vez que ya tengo los alerones cuadrados, entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sé yo la posición neutra de los flaps? La posición neutra de los flaps. La posición neutra de los flaps es, esto vale para cualquier servo. Recordemos que la frecuencia de trabajo de un servo está expresada en hercios, que es cantidad de pulsos por unidad de tiempo. En ese orden de ideas, estos aparaticos que se llaman probadores de servo, ¿ok? Son muy útiles y me van a dar en su display la información de los milisegundos en que el pulso está activo, ¿ok? Y eso se traduce en esos movimientos, el hecho de que el pulso esté activo se traduce sencillamente en movimiento del brazo del servo. Es decir, que si yo conecto mi probador de servos, voy a tener, mediante este potenciómetro, un rango de valores en milisegundos que va a corresponder a los movimientos extremos del brazo del servo, ¿ok? El uno va a estar en 800 milisegundos, el otro en 2200 milisegundos. Entonces, deducir la posición neutra de un servo sin conectarlo todavía al receptor, sencillamente este aparato nos ayuda mucho porque tenemos 800 milisegundos en una cota, 2200 en la otra, la diferencia entre ellos son 1400. Si lo divido por 2 da 700. Esos 700 milisegundos o se los sumo a la cota inferior, daría 1500, o se los resto a la cota superior, igual da 1500. Es decir, que la posición neutra de un servo está muy cercana a los 1500 milisegundos. Hay servos en sus especificaciones que dicen expresamente este valor. Generalmente he visto un valor de 1520 milisegundos para la posición neutra. Entonces, normalmente para este caso, entre 1500 y 1520, pues va a ser un valor que está muy cercano a la posición neutra del servo, ¿ok? En este caso voy a partir diferencias y voy a asumir que en 1510 es muy sensible, muchas veces no llega uno al valor exacto, que en 1510 va a ser la posición neutra. Entonces, cuando yo pongo mi servo, sencillamente lo pongo acá y miren ustedes, busco el valor de 1520, 1510, perdón. Digamos que ahí. Y ahí asumo que es la posición neutra del servo del flap.
Entonces ya puedo poner el flap en esa posición y mecánicamente, mediante el control del horn o del brazo del servo, sea mediante turnbuckle, sea mediante prisionero, sea mediante quick link, el sistema que yo tenga, lo acciono de tal modo que el flap me quede alineado, fuselado con el alerón que previamente había graduado yo en cero y para el cual aplica el mismo principio del probador de servos. ¿Cómo sé yo que este alerón está en neutro? Sencillamente le pongo el probador de servos, busco el valor de 1510 aproximadamente, ahí vuelvo y conecto el brazo del servo y ya mecánicamente le doy el valor hasta que aprieto y ahí está un valor muy aproximado a lo que llamamos el cero de referencia. Entonces miren ustedes acá cómo alerón y flap están fuselados, igual se hace con el ala izquierda y ya puedo decir que mecánicamente ya di el primer paso para la sincronización de superficies, ¿ok? Aquí es muy importante una cosa. Es muy importante que en este momento que estoy próximo a energizar el aeromodelo, a darle corriente, la palanca que yo he asignado para la operación de flaps esté en la mitad. Esté entre las posiciones flaps arriba y flaps full. Enseguida vamos a ver por qué. Muy bien, una vez que yo ya tengo mecánicamente nivelado, ajustado, preajustados la neutralidad de mis superficies de alerones y flaps, me voy a la página Fine Tuning y me voy a la pestaña de Butterfly Flaps, ¿ok? Fíjense que lo primero que me pide es control. Hasta aquí no he seleccionado ningún control. Miren ustedes que voy a energizar el avión. En este momento lo voy a energizar. Muy bien, el avión está energizado. Y fíjense ustedes que la palanca que yo quiero que sea la actuadora de flaps, en este caso P6 en mi caso, no tiene ningún movimiento. Los flaps no tienen todavía ningún movimiento porque no tengo ninguna palanca seleccionada, sencillamente por eso. Entonces es aquí donde lo voy a hacer. Ya no es en Function Assignment, es aquí. Ahora, es muy importante. Aquí es donde el dolor de cabeza de este procedimiento sencillo de graduar los flaps, que a mucha gente le da trabajo y gasta mucho tiempo en configuraciones y en ensayos, debido a que se configura erróneamente el switch. El switch que yo seleccione hay que saberlo configurar muy bien para que funcione correcto y no me dé dolores de cabeza. Como lo dije, el switch que yo voy a seleccionar es el lateral P6, ¿ok? Muy bien. Entonces, sencillamente bajo y en control me dice mueva el control a la posición activa para que sea automáticamente detectado. Entonces lo muevo a la posición neutra, Es importante salir de la posición de arriba a la posición neutra, que el switch quede. Y inmediatamente se me plantea, el radio Yeti me plantea esta configuración de ese switch para esta posición. Fíjese que es un switch de 3 posiciones, efectivamente es lo que yo quiero, 3 posiciones. Y los cuadros blancos querrán decir posiciones inactivas. El cuadro negro querrá decir posición activa. Y me dirá comprobado acá por un chulo y por un valor de 100, ¿ok? ¿Cuál switch? P6. Entonces
para un switch P6, para una leva, perdón, una leva P6 que yo tengo en la posición de la mitad, esta configuración es satisfactoria, porque la posición de flaps arriba y flaps full no están operativas, están en blanco. En este momento tengo activa la operación de flaps takeoff, que sería la de la mitad. Fíjense ustedes, está en negro y está corroborada por el switch. Es decir, para esta posición, esta configuración es la correcta. Entonces la confirmo mediante el OK. Muy bien. Y así tengo que hacer para todas las posiciones. Para todas las posiciones. Entonces, le doy a la posición de full flaps. Bajo a full flaps. Y miren ustedes, para esta posición de full flaps, esta configuración es la correcta. Bien. ¿Por qué? Porque las posiciones de flaps up, flaps take off están inactivas en este momento o no intervienen en este momento. En este momento la posición seleccionada es full flaps, que está en un recuadro negro y corroborada por un churro. Le doy OK. Y ya me subo a la posición de flaps up. Entonces en la posición de flaps up le doy Enter. Miren ustedes que acá en la posición de flaps up no está correcto, porque yo tengo la leva arriba. Me está diciendo que con la leva arriba está inactiva la función, que aquí estaría en flaps en la mitad, lo cual no es lo que quiero. Entonces tengo que ponerme a buscar mediante estos botones una posición que esté de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces ensayo con esta primera y miren ustedes, de una di. Hay veces toca hacer muchos más ensayos con estos botones hasta que uno encuentra la posición, la configuración correcta. En este momento di con la configuración correcta para esta posición. Primera posición activa, chulo. Segunda posición inactiva, tercera posición inactiva. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, retomando entonces en cuanto a la asignación del switch que va a operar los flaps, que se hace en esta página, aquí en este momento es donde se hace esa selección. Les aconsejo fuertemente en este momento desconectar momentáneamente los brazos de los actuadores de los servos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahorita que yo voy a energizar el avión y que se van a volver activos los flaps, yo no sé en qué posiciones vayan a estar, si están correctamente configurados, si están erróneamente reversados. Entonces puede suceder que un flap arranque a la posición contraria a la que yo espero y si están conectados empiece a causarme daños estructurales en el ala muy serios. Entonces, mientras yo determino y configuro el switch y que quede en operación correcta, por favor, les aconsejaría bastante desconectar los brazos de los servos mientras esta operación se hace. ¿Ok? Muy bien, ya estamos avanzando, ya llegamos a las puertas del switch que voy a elegir para la operación de los flaps y vamos a ver enseguida en el próximo video cómo es que se programa la configuración de este switch, que eso es bastante importante. Entonces espero que hasta aquí vayamos claros y que todo lo que se ha dicho pues haya quedado claro para ustedes.